Para definir una interfaz en Eclipse tenemos que utilizar el botón derecho del ratón sobre el nombre del paquete para llegar a lo que es la opción de New, que nos permite crear un nuevo objeto donde podemos observar en el segundo objeto del listado que tenemos ABAP Interface. También es posible llegar a las interfaces en ABAP directamente en la carpeta Source Code Library. Desde esta carpeta es posible pulsar el botón derecho del ratón para seleccionar la misma opción de ABAP Interface, porque dentro de la carpeta Source Code Library es donde se va a crear la carpeta de las interfaces. Las dos formas son válidas para llegar a crear el objeto o incluso entre los otros objetos disponibles en el repositorio ABAP también podemos encontrar estas interfaces en ABAP, ABAP Interfaces por debajo de la carpeta Source Code Library. Con Next llegamos en el wizard a indicar el nombre de la interfaz. Como nomenclatura se recomienda evidentemente utilizar Z o Y como primera letra para un desarrollo que tiene que ver con un desarrollo custom o del cliente que no es un objeto creado por el mismo fabricante SAP, y después IF de interface guión bajo y la nomenclatura a utilizar en cada empresa. Empezamos con 01 para este ejemplo, indicando el nombre agency para esta interfaz de la agencia y finalizamos con el sufijo locally. En la descripción le indicamos agency, continuamos con next para empezar a definir la interfaz asignando la orden de transporte y como ya conocemos, una interfaz se utiliza para indicar lo que una clase debe implementar. En cuanto implementa la interfaz, se utiliza para definir la funcionalidad o lo que queremos tener en la funcionalidad. Por ejemplo, en esta interfaz agency iremos a definir el tipo de la agencia, algo de la dirección de la agencia, elementos que tienen que ver con las clases dependiendo del tipo de la agencia que van a implementar esta interfaz. Prácticamente es el responsable de un equipo de trabajo que va a definir lo que deben de hacer los trabajadores. Podemos ver la interfaz de la misma manera. Todo lo que definimos está por debajo de lo que sería la encapsulación pública, aunque este concepto no existe dentro de las interfaces, porque todo lo que se define está dentro de la parte pública. Porque si lo iremos a proteger con alguna encapsulación privada, como obligamos a las clases a implementar algo que no pueden tener como acceso o no pueden llegar a dichos elementos. Podemos utilizar class data para definir atributos estáticos. Podemos declarar también constantes en las interfaces, tipos en las interfaces. Nos interesa de momento ir con la definición de los métodos. Pueden ser métodos estáticos o métodos de instancia. Empezamos con methods para definir métodos de instancia y con setType indicamos que cada clase que implementa la interfaz de la agencia debe establecer el tipo de la agencia implementando la lógica del método setType al que le iremos a definir también la firma, importing value type del tipo string, cadena de caracteres dinámica. Y con coma seguimos con otro método que sería getType o agencyType. Con returning value lo podemos convertir en un método funcional, returning value type, y a continuación el mismo tipo de la cadena de caracteres dinámica string. Hemos definido cómo sería la forma en la que las clases deben de tener su lógica o dar vida a estos métodos porque estamos definiendo por la forma abstracta de cómo iremos a tener los procesos de negocio. También podemos utilizar lo que es el class methods para definir un método estático, por ejemplo, setAddress lo podemos definir de esta forma con importing value address y ya tenemos también otro método estático definido en la misma interfaz. En este momento la interfaz se puede activar. Repito, es posible agregar atributos estáticos, dinámicos, tipos y constantes en las interfaces. Activamos esta interfaz y procedemos con la creación de una clase. Aquí ya tenemos por debajo de la carpeta Source Code Library las dos subcarpetas, la carpeta de las clases y la carpeta de las interfaces. Nos movemos en la carpeta de las clases para pulsar el botón derecho del ratón y con New ABAP Class iremos a implementar otra clase que sería ZCL.
Estamos con las clases, 14 es la siguiente clase que toca y le indicamos que esto es un Travel Agency y dentro del Travel Agency es donde podemos implementar, una vez que le indicamos lo que sería la descripción para este objeto, podemos indicarle la interfaz desde la opción de Add. Con Add es posible agregar esta interfaz buscando la interfaz ZIF01 Agency directamente en el sistema. Se detecta la interfaz y esta interfaz se puede agregar durante la creación de la clase a través de la ventana del wizard. Esto lo que genera es el código fuente o la instrucción en la encapsulación pública con interfaces y el nombre de la interfaz. Lo podemos ver si lo dejamos durante la creación en el wizard. También se puede agregar posteriormente en el código directamente la implementación de la interfaz, donde indicamos que esta clase implementa la interfaz que hemos indicado con el agency tal como lo observamos en esta parte. Y si lo agregamos a través del wizard, también nos genera los métodos que tenemos que implementar, tal como observamos la implementación del método, donde a través del nombre de la interfaz y el separador para llegar a los métodos de la interfaz, llegamos a tener esta implementación. Si queremos repetir el proceso, lo podemos realizar de la siguiente forma para verlo como sería por el código fuente directamente en la encapsulación pública, porque las interfaces se implementan en la encapsulación pública. Con interfaces le indicamos el nombre de la interfaz ZIF01 Agency con todo el espacio, agregamos la interfaz con punto, terminamos. Aquí indicamos que esta clase implementa la interfaz, se compromete a firmar el contrato con la interfaz. En este contrato tiene la obligación de dar vida, implementar los 3 métodos que ha definido la interfaz. Tenemos que realizar esta tarea. Incluso nos podemos apoyar en la propuesta de la herramienta para agregar las 3 implementaciones de estos métodos o aún más. Dentro de la implementación con method podemos ir a través del ZIF, el nombre de la interfaz 01 Agency, podemos ir con el separador disponible en el teclado español, el guión ondulado, que es Alt GR4, pulsado 2 veces, eliminamos un carácter, control espacio y podemos ver los métodos. Agregamos el primer método, getType, y con el método ya hemos implementado uno de los métodos. A continuación podemos evidentemente utilizar la propuesta de la herramienta para acelerar este proceso, agregando las 2 implementaciones de los métodos que faltan. Y aquí la clase decide cómo quiere implementar la lógica. Lo que le indica la interfaz a través de este contrato es que debe implementar los métodos de getType, setType. Lo podemos subir aunque el orden no es importante. Control X lo subimos en la parte superior para tener una visión mejor sobre la implementación de los métodos, es decir, el método setType, getType, setAddress. Se compromete esta clase a través de la implementación de la interfaz a dar vida a implementar estos métodos. Podemos definir atributos privados, por ejemplo, con data. Le indicamos que tenemos el tipo de la agencia o agency type. Le podemos indicar este tipo y con type string una cadena de caracteres. Y con class data definimos también un atributo privado dentro de la misma clase como miembro estático, donde le agregamos lo que sería la dirección agency address. Lo podemos indicar agency address y le agregamos el tipo, que es la misma cadena de caracteres dinámica. Ahora dentro del setType lo que podemos hacer es para acceder a lo que sería a través de la autorreferencia a los atributos que hemos definido, agency type, indicando que este agency type es igual al importing value type, el tipo que heredamos por la firma del método. No nos preocupamos dentro de la clase de redefinir el método, simplemente heredamos la firma con el parámetro importing value type. Lo mismo podemos utilizar en el returning, en el getType. En esta implementación podemos indicar con el returning value type que esto es igual a lo que tenemos en el atributo privado de la clase con el agency type y ya tenemos también la implementación de este método. Si fuera a tener esta declaración del atributo estático en la interfaz, lo cortamos con control X de aquí y lo llevamos en la interfaz para ver cómo sería, por ejemplo, el acceso a este atributo desde la clase. Tenemos dentro del método que utilizar lo siguiente.
el nombre de la interfaz ZIF01 Agency, control espacio, y utilizamos el separador para llegar a los componentes de la interfaz, ese guión disponible en la combinación de teclas Alt GR y 4 en el teclado español. Control espacio, solo visualizamos el método estático zAddress. Esto es porque no hemos activado la interfaz con la última declaración y tener el código con la última versión de esta interfaz. Activamos la interfaz después de la actualización y volvemos en el separador control espacio de nuevo. Llegamos al agency address para indicar en la implementación que esto es igual al importing value address. También se puede llegar a la interfaz a través de lo que sería la clase en cuanto estamos, por ejemplo, dentro de un método de instancia, aunque no tenemos ningún atributo que tiene que ver con este tipo de componente. Solo lo queremos indicar para ver que desde aquí también se accede a través de la referencia de la clase por la interfaz que implementa. Llegamos a apuntar a los componentes definidos en la interfaz y con esto ya tenemos la implementación de la lógica con la definición de la interfaz. Tenemos primero una interfaz que se encarga de definir el contrato, el tipo de trabajo que debe realizar la clase que implementa la interfaz. Esta clase implementa la interfaz y se compromete a firmar el contrato para dar vida a cada método definido en la interfaz, y esta es la forma en la que trabajamos con las interfaces. Y otro concepto más importante, tenemos que entender que esta clase es del mismo tipo que la interfaz. Realmente con las interfaces solucionamos el problema que tenemos en ABAP, porque en ABAP no tenemos la herencia múltiple. Solo podemos heredar desde una clase, una subclase solo puede heredar desde una clase. Con inheriting from solo le podemos indicar una clase. En cambio, con las interfaces podemos definir o implementar múltiples interfaces en la misma clase, indicando que esta clase es del mismo tipo que la interfaz o de los mismos tipos de todas las interfaces que implementa la clase.